Trabajo, la ministra de Trabajo había dicho respecto a la paritaria de camioneros que está negociando con una pretensión de camioneros de 130% de aumento, dijo Kelly Olmos, no podemos generar un nivel de ajuste excesivo que tenga un impacto en el costo de vida. Palabras más, palabras menos, lo que dijo es que esos aumentos salariales lo que hacen es retroalimentar o potenciar la inflación. Y salió a contestarle Fernanda Vallejos, que tuvo una declaración muy fuerte diciendo que ni la derecha está planteando hoy que los salarios sean motor de la inflación. Está en diálogo con nosotros Fernanda Vallejo, diputada del Frente de Todos. Fernanda, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, ¿lo resumí bien? ¿Vos pensás que en este momento la ministra de Trabajo lo que está planteando es que los salarios son inflacionarios? Mira, me parecieron desacertadas las declaraciones. En todo caso, hay que preguntarle a ella si es lo que efectivamente quiso decir o fue una apreciación apurada, digamos, en el marco de las declaraciones que estaba haciendo. Lo que sí me parece que es importante dejar claro, en un contexto harto complicado como el que estamos viviendo, es que obviamente no son los salarios los que están promoviendo la inflación en la Argentina, sino que por el contrario, precisamente la inflación es lo que está determinando la caída real de los salarios ya desde hace un tiempo muy prolongado, porque este derrotero de deterioro de los salarios y de los ingresos en general ha comenzado en el 2016 y de manera prácticamente ininterrumpida los trabajadores han venido perdiendo capacidad adquisitiva y han venido perdiendo profundamente participación en la remuneración de su trabajo en el ingreso nacional, ¿no? 10 puntos prácticamente se han perdido desde el 2016 y eso en términos distributivos obviamente es una enormidad, ¿no? Por eso hoy la prioridad tiene que ver con la recuperación de los ingresos reales y eso implica, por una parte, obviamente la recomposición nominal para recuperar, aunque sea en parte, esa pérdida acumulada y lógicamente e inexorablemente seguir trabajando en ponerle un freno a esta dinámica inflacionaria porque es evidente que no hay nominalidad que alcance si la inflación no encuentra también un límite, ¿no? Y se sigue comiendo las mejoras nominales. Claro, sí, yo planteaba desde diciembre del 2016, ahora los trabajadores registrados, asalariados del sector privado, cayó su ingreso real, su poder adquisitivo, 15%. En el salario público, 20%. Y en el caso de los trabajadores informales, 35%. Así es. Es un derrumbe inédito. Claramente, con inflación del 100%, 5 millones de trabajadores informales más 4 millones de contraporpistas, no hay forma, no hay chance de que se acerquen a esa inflación, por eso la prioridad debe ser bajar la inflación. Carlos, una pregunta. Sí, en un contexto donde la imagen de Alberto Fernández estaba mejor que la de ahora, circuló un audio, es imposible no linkear con aquel episodio donde vos lo trataste de mequetrefe y de ocupa Alberto Fernández. ¿Seguís pensando eso del presidente? No, eso fue en un contexto, pasó más de un año, ¿no? Sí. Fue en un contexto post-paso y fue, y esto es tal vez lo que me queda como moraleja de aquellas instancias, fue ese audio, en realidad, una invasión, en definitiva, en el marco de una conversación privada, ¿no? Y esto sí Claro. me parece que amerita una reflexión en un contexto donde estamos atravesados por el espionaje ilegal, donde es la propia política la que hace uso del espionaje ilegal para atacar a su adversario o tal vez a quien considera su enemigo más que su adversario. Y eso me parece que fue en realidad la cuestión de fondo, ¿no? Que es lo que debe quedar de aquello. Después, uno por supuesto en su intimidad y en un contexto de libertad de expresión, se expresa de la manera como la siente en el momento. Obviamente, sí, por supuesto, lo sigo pensando todos los días y lo reafirmo, que la responsabilidad de esta coalición de gobierno que nuestro espacio integra y que además
creo que hemos sido la piedra basal para su conformación, tiene la responsabilidad de honrar el contrato electoral. Por eso estamos, por ejemplo, conversando de este tema que estamos conversando ahora, ¿no? La recuperación de los ingresos y de los salarios es una parte fundamental de lo que anida en el corazón de la expectativa de los argentinos y de las argentinas que confiaron en el Frente de Todos en el 2019, cuando eligieron a esta coalición de gobierno precisamente para llevar adelante los destinos de la Argentina y quebrar con esa dinámica que había comenzado durante el gobierno de Mauricio Macri, que ya había significado un profundo deterioro de la calidad de vida en esos 4 años. Por supuesto, estuvo la pandemia, digo, y eso sería una necedad de negarlo, que ocurrió y que impactó, pero también es cierto que en el año 2021 la economía creció más de 10% y los salarios, hablando de participación, perdieron 5 puntos de participación en el ingreso. Es decir, que cuando la economía caía con Macri, con 3 de 4 años de recesión, los trabajadores perdieron, y cuando la economía retomó su ritmo de recuperación y de crecimiento en el 2021, también ahora los trabajadores siguen perdiendo. Esto nos habla de que algo está muy mal en la matriz distributiva argentina y que amerita una corrección urgente. Como bien decía Maxi, obviamente la inflación hoy aparece como el elemento central que está golpeando por ese lado, y a mi juicio hay una raíz fundamental, sobre todo en este momento actual de la inflación en la Argentina, que tiene que ver con la debilidad cambiaria del Banco Central, la debilidad de la posición de reservas del Banco Central, que es de donde se explica el principal motor inflacionario que hoy tenemos en la Argentina, junto, por supuesto, en este río revuelto, donde nunca faltan pescadores dispuestos a hacer ganancias, con conductas y comportamientos abusivos y especulativos de algunos sectores que no se justifican por lo que ocurre con los costos de producción. Fernanda Vallejos, gracias. Estamos sobre el final del programa. La seguimos en otro momento. Me parece que el próximo año va a tener que definir el gobierno cuál es el modelo, porque sigue habiendo diferencias profundas de los distintos economistas del gobierno respecto a cuál es el curso a seguir para alcanzar el objetivo que estaba mencionando Vallejos.